Hola amigos, aquí estoy de nuevo con la décima parte con Kazra. Es sumamente entretenido. Aquí perdemos la noción del tiempo. Espero que disfruten lo que hacemos aquí. Tiene una hermosa profundidad. Muchas gracias por tomarte el tiempo de sentarte aquí y mostrarnos esto para mostrarnos esto. Hablar sobre tu biografía y por supuesto también más allá de eso. Sí, en la última parte que terminamos fue realmente así. Todavía están juntos en el auto, el ambiente está arruinado, se habla turco, luego van a comer juntos, pasan el día en Frankfurt y después ya no se recupera el ambiente, ¿verdad? No, ya se acabó. Como ya dije, no era el cumpleaños de ese tal Aygun Ukuk y estábamos ahí, el ambiente estaba para la fregada. Bülent y Kadir estaban en lo suyo, yo hablaba por teléfono y comía. Selim me animó diciéndome que lo olvidara, que no importaba y que fuéramos a comer, entonces nos fuimos. Pero eso fue todo, ¿no? De todas formas ya no tenía ganas, o sea, no me gustan esas cosas y sí, después de 5 o 6 horas el tema se acabó, nos subimos de nuevo al coche, regresamos y nadie me habló, hablaban en turco, los tres eran turcos, yo seguía siendo persona non grata y en mi propio coche y así regresamos. Habría puesto el radio tan alto que no podría conversar. No manejé, ya no tenía licencia en ese momento. Y luego regresamos, paramos 5 horas, luego tenía que cargar gasolina, así que cargué gasolina. Sí, y al pensarlo solo se agarra la cabeza. Así es. Así fue. Regresamos, cargamos gasolina y seguimos en Turco. Luego ellos regresaron. ¿Cómo te despides cuando te bajas del auto? Bill fue el único y se despidió. Por eso Cady bajó. Luego nos quedamos en Reiningen. Él estacionó en McDonald's o algo similar. Ahí hay un McDonald's. Solíamos salir del club en ese entonces. También había una gasolinera que ya no existe. Se estacionó y se fue. Yo comienzo ahí. Él tampoco podía llevarlo. Todavía lo recuerdo bien. Ahora nos fuimos juntos de ahí. La verdad no puedo evitar sonreír por eso. Así es. Creo que en el kinder hay más socialización. Bueno, el kinder de esa manera sí, pero los temas eran como de kinder, ¿no? No, pero el comportamiento es... Sí, en algún momento uno debe controlarse. No olvidemos que aquí no ocurrió nada. Sí, sobre todo porque yo solo dije algo de mí. Obviamente no en una estructura así donde el jefe es la cabeza de la familia, habría personas que solo observan, ya que no pueden hacerle nada al jefe. Sí, pero al final del día todos somos adultos y de alguna manera tienes que, ya sabes, uno no lo piensa mucho, es solo un buen consejo. Quiero decir, él también ha recorrido el mundo y le ha dado consejos a todo tipo de personas. Sí, es presidente, pero aquí eso no le importaba, no era con mala intención. No le dije, oye, imbécil, qué tan tonto eres, ¿cómo puedes ser así? Sino que todo fue muy razonable y normal. Pero también está la mentalidad y también la incapacidad de ser, o sea, completamente autoritario y patriarcal y también completamente en una esfera mental totalmente diferente. Así que así fue como pasó. Luego regresamos, nos bajamos y, por supuesto, yo fui el idiota del club y no me di cuenta, pero sé... Él también comenzó a dar órdenes llamando a otros el persa y el pequeño imbécil. Al día siguiente aparecí en el Sahara y todos me miraron con desprecio. O sea, de todos, incluso de aquellos con los que me llevaba muy bien. Estaban reservados hablando en sus grupos y yo ahí de pie, como si no me hubieran invitado. Y pensé, ok, qué fuerte. Pero esa fue una situación muy incómoda y me hizo cuestionar qué estaba pasando. No pasó nada, como tú mismo dices. Y pensamos muy parecido. Y luego cometí el error otra vez y fui con Bulent sobre eso. Tenía una buena relación con él, era comunicativo y me caía bien. Le pedí hablar un momento y aunque era un tipo frío, me dijo, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar otra vez sobre la situación en el auto la última vez? Él dijo, sí, ¿qué pasa? Le dije que eso no fue con mala intención hacia él, que él sabe cómo lo dije. Él dice que entiende ambas perspectivas, pero yo pensé que hay que entender de su parte. Y sí, luego él dijo que hables con él de nuevo, llévatelo aparte, a solas. Tal vez delante de los demás fue un poco incómodo, creo yo. Así lo hice, todo claro. Luego entré y le pregunté si podíamos hablar. Y él siempre era así, sí, sí, siempre era así. Tenía a veces una actitud muy extraña. Sí, 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 ya voy. Después salimos y fuimos a la esquina cerca del Sahara en la calle Riz, donde había un lugar llamado Happy Pizza o algo similar.
Le dije a mi hermano que quería hablar con él de nuevo sobre lo ocurrido anteriormente, aclarando que no fue con mala intención ni para dejarlo en ridículo, sino de buena fe. Quizás esa fue tu impresión o percepción. Te digo que no fue con mala intención, fue de buena fe, todo está bien. No vine a pelear. Y en ese entonces, con lo de Berlín, él dice que no hace falta mencionarlo tanto, yo en realidad nunca lo mencioné mucho. No es necesario que lo menciones constantemente ni lo uses como justificación. Dice el Pers, te digo una cosa, si vuelves a cuestionar mi autoridad o a cuestionarme de alguna manera, te voy a joder. ¿Me entendiste? Para que quede claro. Estoy ahí frente a él y le digo, sí, todo bien, está bien. No te alteres. Él dice, no, no te altero, acéptalo así y ya se acabó la historia. Y me dejó ahí parado y se metió. Ahí me quedó claro que ese hombre, buena charla. Sí, buena charla. Y luego me amenazó. Tampoco sabes qué percibe él como cuestionamiento. Si alguien hace una pregunta así, simplemente das una respuesta honesta. Y él se siente así y dice, ¿está bien? Ya nunca más vas a recibir una respuesta honesta. Primero, Eso, y eso tampoco es lo que se quiere. Primero eso, y segundo, nunca sabes qué respuesta le gustará, ¿entiendes? La situación se ha tornado impredecible. Tenía claro que debía irme, no tenía sentido permanecer allí. Pasé por una etapa difícil siendo el cabrón de turno en el club. Tú lo notaste, te lo dije, la gente era muy extraña conmigo, la gente no se da cuenta de eso. Él, por supuesto, también se lo cuenta a la gente. La gente habla entre ellos. O mejor dicho, él también les dio, digamos así, él también les dio una advertencia. Y entonces eso también quedó claro para todos. Sí, así fue durante un par de semanas. Y ahí decidí para mí mismo, lo pensé rápidamente, que de alguna manera podía salir de eso. Pero claro que me di cuenta de que ya antes habíamos tenido algunos temas en los que simplemente hablaba con él sobre cosas del club y cuestionaba las cosas, y su negatividad hacia mí no surgió de la nada, sino que también fue un proceso, porque se dio cuenta de que este tipo no se queda callado y sigue adelante y enfrenta a la gente, sino que, oye, madre, este cabrón piensa demasiado, algo así, y eso se fue manteniendo y para mí quedó claro que ya me tenían en la mira. Había construido algo y recibido comentarios indirectos como, ¿y tú quién crees que eres? Nunca estás aquí. Porque yo hacía mis negocios fuera del club, nadie sabía realmente y ahí me quedó claro. Ahora que me establecí económicamente, mi hija va al kinder y traje a mi esposa conmigo. Apenas me estaba estabilizando, pero aún no estaba listo para asumir una consecuencia. Mi gente me pregunta por qué no salí en ese entonces. En nuestro capítulo cada uno es diferente, pero en general no puedes simplemente irte de un día a otro, especialmente no del nuestro. O sea, no es tan fácil como simplemente irte, porque realmente te pueden hacer daño. Y no solo daño, tú sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, no solo te dejan sin nada, sino que también depende de la situación, de qué posición tengas en el club. Mi situación era que si decía que quería salir, él aceptaría, pero ya no podría caminar tranquilo por Berlín. Hubiera sido un gran riesgo. Aparte de que de todas formas lo hubiera perdido todo y me hubieran quitado todo a lo que pudieran tener acceso. Y yo, aunque ya no tuviera conexión con el club, igual lo hubieran hecho por mí, porque seguro que lo justifican diciendo que todo eso nos pertenece, ¿no? Y por eso fue así. Y también lo he visto en el pasado con otros miembros que fueron expulsados, que simplemente a algunos nunca los volví a ver, aunque vivieran en Berlín, en Reinickendorf o en Schattenburg, nunca los volví a ver, ni siquiera a esos prospectos, nunca más. Y eso, por supuesto, para mí y exmiembros fueron asesinados en sus hogares, dejando claro el gran peligro. Decidí seguir adelante el martes, manteniendo un perfil bajo y evitando llamar la atención negativamente, ya que no quería involucrarme más en eso. ¿tenías a alguien en quien realmente pudieras confiar en el club, con quien también te juntaras en privado? No, no, o sea, sí te preocupa. No puedes confiar en nadie. Se sigue transmitiendo. Usaron eso en mi contra. Bueno, claro, porque la gente también era cercana a Cardinal y todos quieren llevarse bien con Cardinal. Pero en un club así todos tienen alianzas. Pero no, él se encargó de eso. Ya se aseguraba de que no se formaran grupos. Esa era su preocupación conmigo, porque yo podía reunir gente a mi alrededor y había personas que me veían de manera positiva. Para él, eso no era tan peligroso. Yo también estaba en ascenso, y esa llamada telefónica, en retrospectiva, reveló muchas cosas. Eso sucedió en el mes en que tuvimos ese conflicto en el auto, ahí se grabó. Fue debido a ese viaje que la policía inició una vigilancia y una intervención telefónica, porque hubo un aviso de que supuestamente se estaban haciendo negocios de armas de guerra entre West End y el centro de Berlín, lo cual no era cierto. Eso después también lo suspendieron.
Pero por eso se inició una intervención telefónica y eso fue en ese periodo, ¿sabes? Y por eso, claro, me enteré después, pero mi sensación era la misma. Y por eso todo estaba muy mal. Pero entonces cometí el error. No estaba preparado para asumir las consecuencias y dar ese paso. No es sencillo, ya sabes cómo es. Una sucursal, se basa. Sí, solo en eso. Sí, especialmente en mi caso. Fui allí sin conocer a nadie y me dediqué por completo a eso. Aunque fue tonto y cometí errores al saludar, así sucedió. Es difícil incluso para espectadores externos. Siempre habrá quien diga, no salió, está en la cárcel, cuando se trataba de salvarse a sí mismo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, solo cuando duele estás dispuesto a dar pasos en tu vida para cambiar. Si siempre encuentras una zona de confort en tu vida que te permite evitar tomar decisiones difíciles. El ser humano siempre busca el camino más sencillo. El cambio también Doloroso. Cambio. es doloroso. Y si aún no estabas listo, en ese entonces yo lo estaba. No estaba listo para soportar ese dolor y todas las consecuencias. Eso cambió después, pero no siempre es tan fácil decirlo, ¿sabes? Desde fuera sí suena duro. Sí, claro, solo cuando duele tienes que cambiar. O sea, no sé, ¿no? Si todo está bien y bonito y encuentras una manera de manejarlo, ¿por qué deberías complicarte la vida? Por eso, Entonces, claro, nadie hace eso. Solo cuando todo se va al carajo y realmente te va de la fregada es cuando piensas, oye, hermano, estoy haciendo todo mal, tengo que cambiar algo. ¿Sabes? Y así es, la verdad es que encuentro este perfogo sí, me parece muy extraño ese punto de vista. O sea, me gustaría agregar una pregunta más, y es que cuando uno escucha que en su grupo no era posible tener una conversación honesta. Sí, Violent, tal vez un poco por lo que se ha notado ahora con Kadir, él entonces. tampoco estaba ahí después. Unas semanas después él también se fue. ¿Por qué? Supuestamente Beko hizo negocios y tuvo contacto con alguien indebido, mintió, engañó y por eso fue expulsado en ese entonces sin que Kadir estuviera involucrado. Fue acusado de haber tenido contacto con alguien que hacía negocios inmobiliarios y con quien no debía tener contacto, mucho menos hacer negocios. Pero después, según se contó, aunque no se sabía que era cierto, se decía que Bulent en realidad había hecho los negocios, había mentido y culpado a Beko. Y sí, después eso salió a la luz. Gran hermandad. Totalmente. Y luego sí, Bulent fue expulsado solo por ese asunto. Como Como dije, no hubo votación, reunión ni nada. Sin comunicación. tampoco pudo justificarse, no, nada, no pudo decir nada. O sea, en contexto. Él se fue sin contacto y luego lo volví a ver, pero solo después de que lo echaron del club. Tras esas acusaciones no lo vi más durante su periodo activo. Entiendo, mi esposo tenía 2 hijos, una esposa y no quería ser agredido en la calle. No importa cuán hombre seas, no puedes contra 10 o 15. Es mantener. Ya sabes, todos son animales gregarios, ninguno viene solo. Nadie viene solo, y si lo hacen es solo con cuchillo o lo que sea, y se te enfrentan, menos aún si saben que eres capaz de defenderte y no quieren ser golpeados o baleados por varias personas en la calle. Quiero decir, esa posibilidad también existía. A lo que quería llegar es que si en el grupo ya no puedes manejar eso como presidente, decirme está bien, necesitamos aquí un intercambio abierto a veces o tenemos que discutir las cosas. ¿Cómo era el trato? Tengo que volver a hablar un poco sobre Cardiopaten. ¿Cómo era el trato? ¿Qué personas en el club a nivel nacional, dejando las ideas de lado, dónde sentía él que podía o dónde se hablaba normalmente, dónde se comunicaba? ¿Cómo reaccionaba él ante otros presidentes o miembros establecidos? ¿Puedes explicar eso un poco? Primero que nada, siempre de manera superficial y cortés. Siempre hemos tenido normas superficiales. Él saludó a todos hoy y preguntó cómo estaban. Pero como suele pasar, claro que hay grupos de interés en el club y cada quien tiene su grupo. Y dentro de Alemania él no estaba con muchos, sino que al final, en mi última etapa y con todo ese tema, fue con Westen, con quienes se llevaba muy bien en Alemania. Y con Walter y los chicos de Westen, que ahora ya están prohibidos y fundaron un nuevo capítulo, pero ese es el capítulo original de Westen. Con ellos nos llevábamos muy bien, especialmente él. Y fuera de Alemania, claro, tenía ideas y algunos otros contactos, pero no tantos. Claro, está bien cuando llega alguien como invitado, ¿no? Nos encargamos de él. Pero hacer negocios juntos o involucrarse más, eso ya es otra cosa.
Él estaba, Dinamarca y los nómadas de Copenhague y West End estaban muy unidos. Hubo algo con NRW y coincidieron en temas, pero no fue una verdadera conexión profunda. Nada de lo que se diga está bien, porque están al mismo nivel. Pero ¿podría algún otro presidente haberlo criticado en una reunión o algo así y haberle dicho, oye, ¿qué estás haciendo en Berlín? O no sé. Eso no pueden hacerlo, porque es un asunto de estatutos. Nadie se habría atrevido a hacerlo. Por supuesto, fue criticado, ¿no? Yo también estuve presente en vivo en esa última reunión de Alemania. Eso fue en Leipzig, si mal no recuerdo. Creo que una vez dije Magdeburgo por error. Creo que es Leipzig, me corregí otra vez. De todas formas, fue una reunión en Alemania y estábamos ahí, 3 miembros, entre ellos yo y un prospecto más. Y luego hubo una reunión en Alemania y fue una reunión muy significativa. Ahí, por supuesto, ya algunas personas se habían ido, estamos saltando un poco en el tiempo, algunas personas se fueron por el asesinato de X-Pac. Ahí fue así, lo encontré muy gracioso. Ya he hecho varias reuniones en Alemania, ya sea en Frankfurt o Kiel. Y ahí fue así, claro que nos encontramos con André. Ellos obviamente tenían una relación, claro, tenían que tenerla, pero ninguno de los dos se caía bien, pero era todo muy superficial y solo de charla casual. André me pareció muy gracioso, se acercó a nosotros junto con Raik Freitag y creo que también Fenrich, el portavoz de prensa del charter y encargado del trabajo con los medios. Y ahí dije, se trataba de una votación, era sobre una votación, había una votación relevante pendiente, por esto creo que ya lo había contado antes, no estoy seguro, era sobre que se presentó una regla para votar y se trataba de que los miembros alemanes, o sea, los miembros alemanes ya no podían estar en el extranjero bajo charters extranjeros si vivían en Alemania y tenían sus medios de vida en Alemania. Sino con la orden de prohibición que ahora los vetos individuales que luego se fueron implementando paso a paso por las autoridades, no todos ocurrieron de la noche a la mañana. Eso no significa simplemente Dinamarca-Francia, exactamente, sino Dentro de Alemania está bien, pero fuera no. Ahí André preguntó, ¿cómo votas y cómo lo ve tu carta? Estaba parado junto a él y dijo que íbamos a ver. Ya tengo mi opinión. Él dijo que es cierto, que decido por todo solo. Eso fue lo que dijo André. sí, Eso fue significativo. Algunos ya conocían nuestra situación, pero eso. a ellos solo les importa lo suyo, no les interesa nada más. Creo que algunos no saben a qué André te refieres. Andrés Sommer, una leyenda en la escena de los Hells Angels, ex hooligan del Union Berlin. Actualmente es una leyenda como presidente de los Hells Angels Nomads. Un hombre sereno y sociable que anhela la tranquilidad. Ya hubo un atentado contra él en la autopista, le dispararon 7 balas en el torso, por suerte también sobrevivió. Una historia increíble, algo así nunca había pasado. De su expresidente, hubo un expresidente al que él hizo que despidieran junto con los muchachos. Hubo un encargo de peaje y por suerte él sobrevivió. El hombre tiene su patio comunal allá en Berlín Oriental y quiere estar tranquilo. ¿Ya había alguien con influencia en el club? Sí, claro, ellos también hacen lo suyo, ¿no? Al final son ángeles, no hay que minimizarlo. No menosprecio a nadie, todos somos iguales, esa es simplemente su actitud. Muy tranquilos, ellos hacen sus cosas ahí. Y no se sabe exactamente al 100% qué. Ellos en ese entonces con Reich Freitag mostraron un poco el otro lado de la calle Oranienburger. El cinturón de las prostitutas callejeras, todos los Felder y así, a eso se llama Covern. Las mujeres alguna vez hicieron un poco donde pueden pedir limosna. Eso lo hizo con ellas y también con otro tipo. Pero en comparación con otros, especialmente para nuestro grupo, él era muy tranquilo. Veterano de la vieja escuela, ha visto y aguantado mucho en la guerra de los bandidos. Centro tuvo que aguantar mucho. Él lo dijo abiertamente y Kader respondió, sí, eres gracioso. Luego seguimos caminando. Así que por lo tanto ya estaban de acuerdo, claro que se dieron cuenta aquí y allá de lo que pasa en el charter y cómo funcionan las cosas ahí, pero a la gente qué le importa, qué les interesa eso. Ese es su asunto del charter. Yo me enfoco en mi propio negocio, tenemos que asegurarnos de que nuestra rueda siga girando. Mantengamos esto funcionando aquí, lo que hagan ellos no me importa. Si la gente es tan tonta para aguantar eso, entonces ellos mismos lo eligieron. Y sí, así fue. Luego hubo una votación. Luego hubo una votación, exactamente. Déjame terminar de contar eso rápido, ya que nos saltamos un poco el orden cronológico, pero podemos volver después. La propuesta se presentó en la votación y se leyó en voz alta, mencionando a este y aquel.
¿Alguien más quiere opinar? Jürgen, que ya no pertenecía al club en ese momento. Eso lo sé, de buena fuente de la autoridad, que él quería decir algo al respecto. Entonces se levantó y dijo, sí, con una trenza larga, en ese entonces todavía en West End, dijo, sí, quería decir algo al respecto, esto no puede ser, chicos, compórtense, voten para que tengamos aquí un turbobor. También NRW era un gran tema en ese entonces, porque realmente los parches y los clientes iban de un lado a otro, ¿no? Estaba Ramin, que supuestamente también mató a Kai y que ahora supuestamente fue asesinado en Irán, no sé si sea cierto. Ramin Yektaparas. Ramin Yektaparas, quien huyó tras cometer el delito. Él también fue tema en una época muy loca. Muchos se portaron salvajemente, nomás, especialmente en NRW. Pero ellos tenían mucho desorden y nada era conforme al club. Realmente una forma aberrante de dirigir el club. Y por eso también fue tema. Y entonces él dijo, no, contrólense. Finalmente tenemos reglas y normas mundiales. Así no se puede, chicos. Kadir se sintió muy provocado por eso, ya que estaba bajo los Danemark Nomads y así son las cosas. La Champions League de los Charters, ser sus amigos y conocidos, eso tenía gran prestigio y por supuesto él no quiere perderlo. Tampoco habría dejado que se lo quitaran. Y él se levantó y dijo, Jürgen, si qué es lo que quieres realmente. Estoy registrado como los nómadas de Dinamarca, debo entregarlo ahora. Él dice, sí, aquí no funciona así, y dice, sí, vota por eso, y si votaron en contra, y el hombre dijo que aún así pueden hacerlo, entonces ven tú e intenta quitármelo. Quítamelo, inténtalo, ahora me siento, hagan lo que quieran. Se sentó y bajó la cabeza, pero así no se habla, así fue. Pero sí, pero así fue. Hay algunas reglas, se vota. Si la mayoría de la carta dice está bien, así lo hacemos, entonces Hace 11 años, cuando todavía era Facebook, antes de que se convirtiera en Meta, Ramin Jagger Pars trabajaba allí. Estaba muy de moda y ahí hizo una publicación en Facebook que decía al diablo la regla. Luego se fue a Turquía y estuvo con Nejo, estuvo mucho con el charter de Nejo y personalmente también estuvo con... él, sí, Nejo ahora es presidente de Los Ángeles. Ahora es presidente de Los Ángeles Normals, de los Normals Turquía. No sé si ya hizo otro charter EX. Fue condenado por varios delitos, luego fue deportado, tiene prohibido viajar a Alemania, creo que también en Europa. Tiene una orden de Europol en el espacio Schengen, creo. Y sí, está en Turquía, ahí fundó un grupo llamado Head to Edit Charter y ahí hacen sus cosas. También es una persona muy poderosa dentro de, sí, ya tiene, En esa área definitivamente tiene mucho poder y ahí también hacen muchas cosas. Sí, económicamente están muy bien posicionados, o sea, muy bien en el sentido de que ahí se mueve mucho dinero y sí, también ya se ha tomado algunas fotos con un rapero, uno llamado Kolja Goldstein y así. Ya se están poniendo un poco más en el centro de atención. Y sí, también fue arrestado hace poco en Turquía. Hubo una gran redada, pero luego salió y... Sí, así es esa persona, sí. O sea, no conocía a esa persona personalmente, solo escuché un poco sobre él y su conflicto con el líder de mi grupo antes de que yo llegara. Escuché algunas historias, pero no tengo interés en conocerlo y me alegra no haberlo hecho. No lo necesito. Y sí, entonces él llegó y dijo, fuck the rules, eso significa que se jodan las reglas. Y quiero decir, tú dices, voy al club, él se refería a las reglas del club. También se realizó una votación para que él se levantara de la cama, de todos en Alemania. La gente votó por eso, aún cuestionando cómo era posible. Él dice, al diablo con las reglas, tenemos miembros en el club que le dicen a nuestro propio club que se jodan las reglas, algo así. Eso no puede ser verdad. Ese hombre debe marcharse, debemos votar todas las restricciones, levántate de la cama. Esto no puede continuar. ¿Qué tipo de desarrollo es este? Renania del Norte-Westfalia ni siquiera estuvo representada, de verdad. Renania del Norte-Westfalia se mantuvo al margen porque tenían una pelea interna muy fuerte. Y luego estaba ese tema, ¿no? Luego vino la lucha de los grupos de presión. Matze de Leipzig, presidente de Head of the Interstate Leipzig, apoyó significativamente al 1-2 Charter de Renania del Norte-Westfalia. Ellos llegaron como ovejas negras, por así decirlo. Solo fue una especie de espectáculo. Luego hubo conversaciones entre ellos, todo era político, cada quien quería sacar provecho, todos intentaban obtener algo. Al final se trataba de dinero, de influencia, de mostrar fuerza y tener poder político en el club. Hubo discusiones y todo eso, pero ya se notaba que todo iba cuesta abajo, ¿no? Creo que si un miembro que lleva 30 años en el club veía eso, pensaba, ¿en qué nos hemos convertido? O sea, yo creo que está bien si desde adentro, por sí mismos, de alguna manera,
esta estructura se mantiene bien. Todavía debe haber personas preguntándose qué está pasando aquí. Por supuesto que no, claro, y eso no ha mejorado. Es una cuestión de reglas. Todos deben decir, así es el mundo, así es con nosotros, cuando... Te tienes que apegar a ellas, así debe ser. Eso también es la... El lado es más grande que el club, sí, pero ahora es al revés y sabes cómo es la gente y sí, pero no se llevó a cabo porque la votación se interrumpió y ahora puedo hacerlo, ¿no? Lo hacemos en mesas pequeñas de manera regional y fue un gran desorden. Enfrentábamos otros problemas. El delito estaba presente, hubo arrestos y todos, incluyendo a Cady, esperaban más detenciones. Cady estaba muy relajado, pero en realidad estaba muy estresado. Claro, su capítulo ahora está en peligro, lo ha llevado completamente a la ruina y... los muchachos también, por supuesto, siempre todos están involucrados. Hay una... Mano. No lo hace así los otros que también lo hacen. O sea, nunca es solo uno el que lo hace. No se puede culpar a Hitler por todo en la política. Él daba órdenes, pero la gente bajo su mando las ejecutaba. Por lo tanto, no fue solo Hitler. Por eso hay que responsabilizar a todos los que participaron en esa porquería, ¿no? Era un sistema. Un sistema no funciona con una sola persona. Y sí, así fue simplemente. Esa era la situación, conforme a las reglas del estatuto. Así fue. Después trajeron personas a nuestro estatuto que hace 2 años nunca habrían venido. Desde mi perspectiva, es crucial recalcar que no se debe mezclar y generar una impresión equivocada, especialmente cuando se habla mucho de este tipo de cosas. Para mí es fundamental aclararlo para evitar malentendidos. Desde la perspectiva de entonces, así era, no estaban calificados para el club. Ellos no tenían la mentalidad en ese entonces que se buscaba, no tenían las condiciones físicas ni la mentalidad. En general no eran aptos, tal vez alguna vez fueron amigos. Luego uno de los miembros quería que fuera su primo, pero el primo era un mandadero. Sí, que sea prospecto o hangaround. Estaba en la reunión pensando, ¿qué es esto? Él lo presentó así, pero nunca se votó sobre eso. No se habría votado así por su decisión, pero de todos modos no habría progresado. Pero yo sabía que eso no tenía sentido. Pero ahí ya habíamos llegado tan lejos. Así que todo estaba en declive, especialmente tras las expulsiones de las personalidades que luego fueron echadas. Ya mencioné 1 o 2, pero había algunos más, ¿no? Y estaba claro que si esas personas ya pueden ser expulsadas, entonces eso ¿Es una señal? de que aquí esto está sangrando y al final así es como termina, eso digo yo. Ya habíamos dado el salto, esa reunión fue después del asesinato en la casa de apuestas de expertos. Encajaba con el tema, por eso quería... Es decir, la gente puede continuar bien, si no, 2 marcos de multa. En tu caso, te diste cuenta de que algo ya no estaba bien, pero ¿cómo? ¿Cómo sigue después de que te das cuenta de que eres una especie de persona non grata aquí, que eres un marginado o que te han puesto en la mira por un error y solo están esperando? ¿Cómo siguió después? La vida siguió, agaché la cabeza y pasé desapercibido. Llegaba normalmente, seguía las reglas y estaba siempre presente, asegurándome de no ser vulnerable nuevamente. Y eso también funcionó. Y como suele ser en la vida, así fue para nosotros. Solo puedo hablar por el charter al que pertenecía, así era. Siempre es solo cuestión de tiempo para que alguien más sea el imbécil. Y luego eres tú. Y luego también sales del foco. Eso salió demasiado bien otra vez. Ahí había otro miembro que ya en ese entonces estaba deslizando. Fue señalado porque hizo algo. Y entonces él fue la persona en la que todos se enfocaron y a la que atacaron bastante. Y ahí fue cuando yo me alejé de nuevo y eso también se restableció un poco. Creo que también tuvimos algunos momentos. Kadir también después de un tiempo reflexionó y empezó a... Creo que se dio cuenta de que no, de que él... Ahora me estoy sugiriendo un poco, pero hablo de cómo lo sentí yo. Él se presentó a veces como que se dio cuenta de que la gente se le estaba yendo de las manos. En el último año y medio despidieron a mucha gente. Las cosas cambian, claro, también tuvo mucha presión y todo eso. Y el charter ya no funcionaba como antes. La calidad y mano de obra disminuyeron, aunque era mi charter de guerra, mucha gente se fue. Y luego intentó volver a ser amable conmigo. Y eso para mí fue una señal de que él estaba intentando nuevamente ¿A mí? atraerme emocionalmente. Esa actitud de cazador de personas es muy burda y simple. En mi caso ya era inmune a eso y no funcionaba conmigo. Pero tú seguiste el juego
Por supuesto que sigo el juego, claro. También mencioné que ahora me mantengo discreto, sigo órdenes y busco tranquilidad, pero obviamente percibí todo desde una perspectiva totalmente distinta y con mayor profundidad. A nosotros. Sí, y así fue, así pasó, y luego hubo algunas cosas más, pero ya no hubo nada realmente digno de mención después de eso. Posteriormente surgieron más desacuerdos con otro grupo en NRW. Después tuvimos la guerra con Aygun Muchuk, como dije. Él atacó públicamente a Kadir y a nuestro grupo en reuniones. Y dijo que éramos huevos podridos en la canasta y que cómo podía ser eso. Y nosotros, bueno, recibimos apoyo de los americanos en California, que son los fundadores originales de allá. Ellos fueron quienes iniciaron todo esto. Bien podrían haberse quedado allá con ellos, pero así es esto. Y les caímos también, especialmente a los de California, San Bernardino, que nos dedicaron nuestro propio charter, nuestro propio parche. Eso fue el hardliner, ¿no? Porque éramos un grupo de luchadores. Y solo lograbas eso si luchabas por un club en la guerra. No mataste a nadie, pero que ya te habías metido en una pelea o algo así. ¿También te la rifaste en eso? Cualquier cosa que hayas hecho, lo que sea. ¿Y esos los mandan desde California? Jaja, sí. Ofrecieron patrocinar el evento en 2 o 3 ocasiones. Eso solo lo tienen ustedes. Ustedes pueden repartirlo. Ahora también ha premiado a otro capítulo y a 1 o 2 personas junto con Jenna Goodman. Uno de ellos es Celo. Cady lo dio en ese entonces por algo, no sé. Celo es el presidente de Duisburg. También muy mediático los dos. Les encanta llamar la atención y ser el centro de atención. Algún tipo de carta, ya ni yo entiendo bien, tengo muy buena comunicación con las autoridades, todo está muy, muy loco allá, pero los muchachos del LKA son geniales, están al tiro, les deseo mucho éxito en ese sentido. Así era, solo nosotros, o más bien Kadir, podía repartir eso. Y eso lo molestó muchísimo. Sería falso e inventado que los americanos y ellos van directo a la confrontación, lo cual es una grave ofensa para Kadir. Él se molesta cuando le digo que se tranquilice con la señora y luego alguien en el club, no en su grupo, lo expone públicamente, lo cual es vergonzoso para él. Gente, yo no me lo puedo imaginar así, solo como alguien externo, solo lo he observado y solo conocemos rumores y relatos. Todo eso es de tercera o cuarta mano, pero también me cuesta imaginarlo. Egon Mutchuk y Cardiopadi sentados en una mesa y como amigos. Te vas a sorprender que durante el primer año y medio tuvimos una relación muy buena. Estuvimos con el de Frankfurt, quien nos invitó a las fiestas del club. Él estuvo al frente con nosotros, como muchos otros. Otros también simpatizantes oportunistas que querían relacionarse con el poder fuerte, ¿no? Estuvieron muy bien con nosotros. Pero eso cambió cuando él empezó a hacer lo suyo y a independizarse en el club y a decir, ok, ¿dónde está mi reconocimiento? ¿Dónde está mi posición? También era un tipo muy vanidoso y ya sabes cómo es, también un exhibicionista. Quería ser parte de todo y se sintió ignorado porque de repente Kadir era el gran representante de los migrantes y él no tenía presencia ni en los medios ni en ningún lado. Entonces comenzó a causar problemas ahí. En ese entonces fue el inicio de todo, lo que más tarde llevó a que estuviera en guerra con su propio club, o sea, con algunos capítulos locales, y luego hubo el tiroteo en 2016 o 2015, donde los de Frankfurt y el capítulo de Frankfurt se dispararon entre ellos. Uno de esos japoneses o algo así. En un restaurante japonés en Enstadt, en uno de esos lugares elegantes. Y sí, claro que eso es una calidad, eso probablemente nunca había pasado antes. En Alemania nunca había sucedido que el Bruder Charter, un charter dentro de la misma estructura, se enfrentara entre sí. O sea, eso es una locura. Hubo una vez en Canadá o en Estados Unidos donde pasó algo así con otro grupo de los Hells Angels. Creo que fue en Holanda. Sí, exacto, eso no lo sé. Pero sé que quien conoce la historia sabe que esos Apache también mataron a otros Hells Angels. No confiaban en él y creían que era un traidor. No estoy seguro, si mal no recuerdo, pero se puede investigar eso. También escribió un libro, pero eso nunca había pasado en Alemania. Eso fue una calidad completamente diferente de confrontación dentro de la estructura. Siempre hubo fricciones, pero siempre había una mesa redonda, ¿no? Y luego regularmente se llegaba a compromisos y bla, bla, bla. Siempre alguien tenía que aguantar, pero algo así nunca había pasado. Eso es muy fuerte. El disparo de salida fue en mi época. O sea, él fue directo a la confrontación. También se enfrentó a Walter, se enfrentó a ellos. Quería independizarse a toda costa, se enfrentó a todos los que eran de alguna manera relevantes en el club y luego en Turquía también tuvo problemas con la gente allá, pero de alguna manera logró establecer su propio capítulo en Gießen y lamentablemente para él también le salió mal, me da pena por los niños, el hombre tenía hijos y esposas y fracasó con eso y luego fue asesinado en su propio territorio del club con 16 balas, overkill, una situación realmente, realmente terrible. Ejecutado, literalmente sí. Fue ejecutado, sí.
Y sí, así fue como terminó, sí. ¿Cómo fue recibir eso? Entre ustedes un insulto así. Ellos estaban aquí, los berlineses allá, así era. Por supuesto fue fuerte. Nos volvimos locos, justo ahora se volvió loco. Quiere burlarse de mí, se fue a Turquía para estar seguro con Netjo, ya era una personalidad y estuvo ahí. Así fue como sucedió todo ahí. Hablamos del tema de vez en cuando. Mi compa pensó que el tipo se estaba burlando de él y se enojó, diciendo que se jodiera. No repetiré esas expresiones ahora. No vamos a usar groserías ahora. No queremos hacer contenido con groserías. Todos saben lo que se ha dicho en este género o en este video. De todas formas, lo insultó de la manera más fuerte. Dijo, oye, me lo voy a chingar y lo que sea. Y voy a ir tras él y va a ver. Pero no pasó porque luego nosotros aún... A finales de 2013 y 2014 ocurrieron varios actos de violencia y atentados en nuestro grupo. Y eso simplemente se desvanece. Pero hubiera sido si Creo que nuevas. muchos, incluyéndome a mí y a algunos aquí, fuimos arrestados durante las obras en construcción. Pero creo que si eso no hubiera pasado, solo habría sido cuestión de tiempo para que explotara ahí y que bajáramos y dijéramos, hasta aquí llegamos de nuestra parte. Pero ellos se... Hubo tiroteos entre ellos en Frankfurt y otros lugares, lo que llevó a su propia destrucción. Y Uno no sabe quién interviene, pero seguramente alguien de Alemania dice, a ver muchachos, todos a la mesa. Después, tras el tiroteo probablemente se reunieron y dijeron, están locos, esto se acabó. Y probablemente hubo una tregua, de lo contrario no habría podido realizar su charter con tranquilidad. No puedes crear un charter definitivo con el parche y todo lo demás sin que ningún charter te acepte. Eso no funciona. Por eso creo que... Entonces él ejerció presión al máximo y, por supuesto, hizo un poco de trabajo de lobby aquí y allá. Y seguramente hubo una tregua y encontraron un compromiso con el que todos pudieran vivir, aunque no se soportaran. Y cada quien vive su vida esperando que el otro cometa un error para intentar deshacerse de él. Así es como funciona. Pero eso, por supuesto, fue diferente. Eso fue realmente fuerte. Y el inicio de todo esto ya fue en ese entonces. También todo esto... Ramin se volvió loco con Fuck the Rules, se independizó con su sucursal de Múnich Gladbach y luego, presuntamente, hay que decir, a un propio germano del club, hermano, sí, lo ejecutó y lo descuartizó, según supuesta información, porque sería un informante muy enfermo, muy fuera de todo límite. Pero esto, también en este caso, historia. poco después, creo que Fisi se tatuó, ¿no? Fisi se tatuó y lo exhibió públicamente. Y no dejen que les cuenten otra cosa, él no es el último en la barra ni nada por el estilo. Eso es asesinato. Alguien que lleva algo así, mató por club o estuvo involucrado en un asesinato y tuvo su papel en ese asesinato, en ese encargo de matar, en ese asesinato. Y para los espectadores, si alguien se involucra es por una razón, o no se dejen engañar con tonterías. La vida del club se está acercando a su fin. ¿Sí? Todavía no. Ahora retrospectivamente sí, claro, porque conocemos la historia, pero para mí en ese entonces no, simplemente seguía, uno seguía como lo he contado. Eso implica que las obras estaban en el exterior, pero en Berlín también había obras, es decir, ustedes como charter. Exacto, confrontación interna. Exacto, sí. Luego viajamos unas veces más a Dinamarca. Ellos estuvieron nosotros los nomás. Esa era la rutina del club sin novedades significativas. Y luego estuvieron esos dos asesinatos, esos atentados. El primer asesinato y luego el segundo con X-Pact, donde también estuve encarcelado largo tiempo. Hubo algunos atentados. Y eso llevó a que, lamentablemente, algunas personas resultaran heridas, algunas quedaran tiradas, personas murieran y familiares perdieran a sus seres queridos. Toda la organización colapsó e implosionó completamente desde su interior. O sea, es que eso es, o sea... ¿Qué es? Entonces, si ahora entramos en el tema, ¿cuál es el verdadero punto de partida donde tú dices, ok, aquí es donde realmente la moto se dirige directo al precipicio? Sí, el 2012 con las expulsiones. 2012, Ahí cambió el charter, sí. porque ahí se eliminaron personalidades fundamentales, con razón y sin razón. No conozco las verdaderas razones, si es cierto o no. Ya sabes cómo fue todo eso. Yo lo noté. Ahí estaba claro, eso ya se estaba acabando, ¿no? En ese entonces no era tan evidente, pero el final se acercaba. Y luego se pierde el control, ¿eh? También todas esas salidas con la prohibición y todo eso, ¿no? Eso afectó mucho. Después de recuperarse, se levantó de nuevo, obtuvo 4 nuevas filiales, pero mantuvo la misma cantidad de personal. Al final solo es papel.
Pero uno ya notaba que la calidad del personal bajaba al máximo. Él se volvió cada vez más autoritario, cada vez más extremo e incorregible. Y luego toda esa relación con ese romance también lo cambió mucho. Empezó a beber muy seguido, realmente a emborracharse, incluso en fiestas. Estábamos en una fiesta en Rostock con los chicos de Irlanda, los de Hamburgo, Carl, Southport, Dari y los demás. Ahí también se emborrachó bastante. Yo también tomé, pero eso fue inusual. Tomaba mucho alcohol regularmente, todo eso fueron cambios totales. Eso no habría ocurrido hace un año o año y medio. Eso lo cambió a él y eso automáticamente también cambia la dirección del club, porque la cabeza del capítulo siempre marca la pauta. Sí, luego hubo un giro con NRW, ahí murió un miembro. Él tuvo una falla multiorgánica debido al consumo masivo de esteroides. Entonces fuimos para allá porque yo dije, no quiero eso, no podemos. Para ellos fue una ofensa, ¿eh? ¿Por qué no vienen? Si antes se llevaban bien, Con lo que normalmente implica que el capítulo mande a una o dos personas como representantes, pero en nuestro caso, fue así. No vamos, no tenemos tiempo, tenemos cosas que hacer y problemas con nosotros mismos. Para ellos eso fue una ofensa, ¿no? Lo entiendo desde su perspectiva y ahí surgió el conflicto. Ahí surgió el conflicto y la mala relación. Fuimos unas veces. Antes estábamos bien, hay que decir que NRW es muy general, pero yo hablo de Duisburg y Mönchengladbach y Oberhausen, todas esas ciudades, Colonia y todo eso. Colonia está un poco más alejada, pero todas esas pequeñas ciudades como Duisburg y Oberhausen están cerca. son todas. Mi Rupert. Mer Rupert, exacto, Gelsenkirchen y todo eso. Fuimos pocas veces allá abajo y eso era el viejo oeste. No en el sentido de que ahí pasara algo, seguramente también, pero en cuanto a todas esas reglas del club y eso de los parches, el prospecto y el hangaround, ahí los prospectos ya tenían tatuajes de AFA. Solo un miembro de AFA, no es alguien que ya lleva un tiempo, puede tenerlo. Ángeles por siempre ángeles. ¿No era eso después de 5 años? ¿Antes no existía esa regla? No cumplimos eso con los años, yo también lo tuve, pero al menos era miembro. Con ellos era así, ya eran hangaround y prospect y lo llevaban tatuado. Incluso el pobre tipo Kai, que también fue asesinado, que en paz descanse, él también tenía en su brazo escrito AFE y así. Esas cosas nos hacían preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? Para nosotros eso era impactante. Y ahí aplica lo que dijiste antes en el primero o segundo episodio sobre cómo la información que siempre escuchábamos sobre allá abajo en Berlín y así, sí, que pasa en el chaleco y mi motocicleta, eso aplica para NRW. Casi nadie en motocicleta, quizás un 1% de la gente. No se respetaban los parches, tiempos ni se enviaban correos. Nadie sabía quién era miembro o a dónde pertenecía. Primo, solo tenías tatuajes y era una locura. Eso también, llegamos ahí y dijimos, ¿qué es esto aquí? También fue muy desmotivante. Ya no volvimos a bajar después de eso y luego ocurrió lo del funeral. Y ahí ya no estuvo bien tampoco. Muchos Midlands, sí. Midland fue uno de los primeros fundadores. Se hizo muy conocido gracias a Timo en ese entonces, quien Disparó el palo. y ahí todos salieron. El Papa, llamado Mule, también era un veterano en ese entonces y aún estaba como único líder, pero después también lo sacaron. Y eso cambió por completo y se volvió ingobernable. Desconozco cómo está la situación actualmente. Ahora se disparan entre ellos a plena luz del día con 100 personas presentes, según las autoridades de investigación y lo que he leído. Las autoridades de investigación afirman que la situación actual es una verdadera locura. Por eso sí, también tengo mi información sobre la policía, pero no puedo profundizar mucho en eso ahora, pero lo que sí puedo decir es que eso realmente está más allá de lo bueno y lo malo. Como tú y yo lo conocemos de nuestra época, eso ha cambiado completamente. Es un club completamente diferente, o como lo quieras llamar, al que teníamos nosotros o al que tenían ustedes. Probablemente hablaremos del inicio del Soda Club. Sí, exacto. Eso también es de alguna manera el punto de partida para... Implosión desde adentro. Como una bomba atómica lanzada en charter, todo explota por todos lados. Casper, muchas gracias. Ahorita vamos a hablar de eso también, de lo que probablemente cambió tu vida de manera masiva y por supuesto la de muchos otros, incluyendo a los fallecidos, a las familias y todo lo que pasó ahí. Fue casi como un presagio de lo que iba a suceder, pero ahora nos lo contarás. Muchas gracias por tu aporte. Gracias de todos modos. Gracias a todos.
Revisen el libro de Alcázar el Persa, enlazado abajo. Por favor, denle like, dislike y comenten. Gracias a los miembros del canal. Ahora hasta Toso al final. Les agradezco sinceramente su presencia. Y como siempre me despido con un ahoy desde la costa.